Qué bueno, me alegra. Ya comparto la presentación y arrancamos. Hola, buenas noches, profe. Hola, ¿cómo vas? ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, la sesión pasada habíamos hablado acerca de lo que eran, digamos que habíamos explicado desde la parte teórica y con algunos ejemplos lo que son los criterios de reconocimiento y medición. Entonces, digamos que habíamos avanzado en el principio del reconocimiento, en el principio de medición. Nos falta lo que es la jerarquía, el valor razonable y el caso práctico para completar este tema. ¿Listo? Entonces, pues habíamos avanzado en todo esto de las definiciones que trae el marco conceptual, como es digamos que el orden que se debe seguir al momento de reconocer y de medir una transacción en nuestra contabilidad, los requisitos que se necesitan y los diferentes ejemplos que íbamos viendo a lo largo de la sesión. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, bueno, está aquí ya, bueno, y veíamos ya entonces la parte de la medición específicamente. Quitar esto. Esa sección de la medición, en donde por medio de este gráfico, pues explicábamos qué tan importante y en qué momentos se utiliza o se requiere del juicio del contador, o como se conoce en el estándar internacional, el juicio del preparador de la información. ¿Ok? Hablábamos también acerca de lo que era el tema de las medidas de valor, que hay unas medidas de valor que son basadas en el costo histórico y otras medidas de valor basadas en costos corrientes. Y lo importante que es entender de dónde se desprende cada uno de esos criterios. ¿Ok? Mm, y alcanzamos a hablar acerca de los pasos a seguir para efectuar la medición a valor razonable. Y ahí, pues digamos que indicábamos varios conceptos. Eh, digamos que básicamente lo que hacíamos era explicar lo que digamos que esos pasos que debemos seguir para poder realizar el tema de todo lo que tiene que ver con la aplicabilidad de la NIF número 13. ¿Ok? Eh, Aquí, pues básicamente hablábamos acerca de lo que era este principio, el activo o pasivo concreto que es objeto de medición, y decíamos que ese activo o ese pasivo que es objeto de medición puede llegar a ser un elemento, puede que sea un elemento individual o puede que sea un conjunto de elementos dependiendo de cuál sea la unidad de cuenta, a efectos de qué, del reconocimiento previsto que digamos que ese reconocimiento que está previsto por la norma. Y hacíamos como ejemplo el tema de los pupitres en una universidad, que el pupitre como tal, digamos que vale 200.000 pesos, y por ese valor de 200.000 pesos, pues no se justifica tener que reconocerlo como un activo fijo, aplicarle depreciación, porque si tenemos, imagínense, 2.000 pupitres, pues nos vamos a envejecer haciendo depreciación a cada uno de los pupitres. Entonces lo que se aplica ahí es hacer ese tipo de reconocimiento en conjunto, ¿ok? Entonces, agrupa uno todos los pupitres, ¿por qué? Porque tienen las mismas características, tienen casi que el mismo precio, tienen la misma vida útil, etcétera, etcétera, y bajo ese concepto los podemos agrupar y uno deprecia el conjunto de ese tipo de elementos. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el ganado. Usted puede decir, bueno, pues las vacas son las vacas y si yo tengo varias vacas y pues las voy a depreciar todas al mismo tiempo. No, ahí sí es diferente. Primero porque hay que identificar el modelo de negocio. ¿No? Si usted se dedica a la cría de ganado, pues posiblemente puede que tenga un ganado
que es para lo que se conoce como la pajilla, y el otro ganado que es específicamente para el sacrificio. Entonces, habrá que diferenciarlos, ¿sí? Y cada uno de estos tiene una función diferente en la organización. Por lo general, cada uno de esos, cada cabeza de ganado, pues va a tener casi que su récord, su propia hoja de vida, en donde uno va mirando y va evaluando las vacunas, las enfermedades que ha tenido, digamos que llevar todo un récord histórico de de ese ganado individualmente para asimismo poder hacer un buen seguimiento. Y digamos que viene después el otro ejemplo es el de los pollos, ¿sí? Usted tiene los pollos, tiene galpones de pollos, imaginen, cada galpón tiene 2.000 pollitos, ¿sí? Y póngase a llevarle una hoja de vida a cada pollito. Ahí usted no va a tener vida para que le alcance para poder hacer eso. Entonces uno lo que hace es que los agrupa por edades y en esas edades, ahí sí ya dice, en edad, bueno, digamos que recién nacidos tenemos 710, ok, sabemos que esos 710 los vamos a llevar en grupo y vamos a empezar a llevarles esa especie de récord a cada uno de esos galpones por edades, ¿ok? Entonces, eso como para diferenciar lo que es ese activo, ese pasivo que es concreto, o que activo o pasivo concreto que es objeto de medición. Luego viene lo que es la premisa de valoración en el caso de activos no financieros. Eso básicamente nos lleva a lo que son los instrumentos financieros. ¿Qué es un instrumento financiero? Un contrato en donde intervienen dos personas y en donde se pactan unos rendimientos que se van a pagar. Entonces ahí se habla, cuando se habla de instrumentos financieros, estamos hablando del efectivo, del equivalente al efectivo, estamos hablando de las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, hablamos también de las acciones, de los títulos de valor, de los CDTs, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos que cae dentro de esa categoría de instrumentos financieros. Entonces, esos instrumentos financieros tienen establecidos contractualmente eso se llama unos flujos de efectivo que van a generar. Entonces, por ejemplo, usted tiene un CDT. Ese CDT usted lo adquiere a un plazo fijo y de una vez en ese momento en que lo está pactando también la tasa de interés que va a devengar por colocar su dinero bajo ese título, ¿ok? Entonces, contractualmente, se dice que es contractualmente porque está usted que lleva la plata y el banco que es el que le va a recibir la plata y le promete pagar esos rendimientos, ¿ok? Entonces, digamos que esa premisa de valoración se determina desde la perspectiva de los participantes en el mercado, dado que el valor razonable no es una medición específica de la entidad, es un valor que da el mercado como tal. El mercado es el que impone ese tipo de tasas de interés y dude o desconfíe cuando una entidad financiera le va a dar le va a dar una tasa de interés muchísimo más alta, porque posiblemente ellos tienen algún tipo de problema, hay algo ahí oculto, porque eso no es normal. Por lo general, todas esas tasas de interés pues las rige directamente el mercado y digamos que habrá que tener mucho cuidado con eso. Habrá que mirar también lo que es el mercado principal. Digamos que la medición a valor razonable debe considerar el mercado en el cual se negocia el elemento, ¿sí? Yo siempre coloco el mismo ejemplo. Acá en Bogotá hay un sitio específico que se denomina Álamos, y en Álamos hay unos lotes grandes, desocupados, y allá los alquilan para que los fines de semana, sábados, domingos y festivos, las personas que quieren vender su carro, las personas naturales, llevan el carro a ese parqueadero, ahí se quedan una parte, digamos que toda la mañana, ofreciendo el carro, ¿sí? Entonces, eso es un mercado. ¿Por qué es un mercado? Porque es un sitio físico en donde convergen personas que quieren vender el carro y llegan personas que quieren comprar carro, ¿ok? Pero tiene una debilidad y es que el valor no lo da ese mercado como tal, el valor lo da el dueño del vehículo. Entonces, dependiendo del que le llegue, él como que lo mira y lo tantea y le dice, sí, ese carro vale 40 millones. Y cuando realmente en el mercado vale 30. Entonces, bueno, ¿por qué está pidiendo 40? Se sale de todo presupuesto. Entonces uno le dice, bueno, ¿por qué pide 40? Es que lo quiero mucho, es un carro que ha estado conmigo desde hace tiempo. No olvides, eso no tiene, a mí no me interesa eso. A mí me interesa el carro físico como tal. Entonces, hay mercados de mercados, ¿ok?
Entonces, cuando usted entra y mira, por ejemplo, bueno, ¿qué hace la Secretaría, por ejemplo, en Bogotá, qué hace la Secretaría Distrital de Hacienda frente al tema de el cobro de impuestos de vehículo? Pues esa secretaría lo que hace es que le solicita al Ministerio de Transporte que le entregue los avalúos de los vehículos, de todos los tipos de vehículos que hay en Bogotá, en Colombia, para poder catalogar y poder decidir cuánto vale cada vehículo, dependiendo su modelo, dependiendo la marca, dependiendo, eh, ¿qué más es lo que miran ahí? Modelo, marca, el cilindraje, bueno, todos esos aspectos con el propósito de poder decir, ese vehículo vale 28 millones y no los 30 que salen en la revista Motor. Entonces, con base en esos 28 millones es que a usted le liquidan el impuesto de vehículo para que lo pague. ¿Ok? A eso hace referencia ese mercado principal. ¿Ok? Entonces, ese mercado principal es el que tiene una característica bien importante y es que se considera que es el mercado principal porque tiene un volumen mayor de negociación de ese activo o de ese pasivo que se está negociando en ese momento. Pero sucede que en ausencia de un claro mercado principal, ¿qué se hace? Se utiliza el mercado más ventajoso, porque es que puede que hayan elementos que no sean fáciles de encontrar en un mercado normal. Entonces, por ejemplo, un telescopio, usted no lo va a encontrar fácilmente acá en Colombia, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el mercado? Y si a eso le añade el que uno es el tipo de telescopio que encuentra, por ejemplo, en Alemania, y otro es el tipo de telescopio que encuentra en China y con diferencias abismales. Entonces, ¿cuál es el mercado real? Pues ahí ya digamos que al no existir ese mercado principal, pues ya digamos que uno entra a mirar cuál es el mercado que tiene, digamos que ¿cómo se dice? Ese mercado más ventajoso con el propósito de ahí tomar el valor. ¿Ok? Y por último viene lo que son las técnicas de valoración adecuadas, incluida la calidad de los datos utilizados. ¿A qué hace referencia a eso? Digamos que una vez se ha determinado el objeto de la medición, las premisas, si fuese procedente y el mercado en el cual se está negociando ese activo o ese pasivo, ¿qué pasa después? Pues que habrá que determinar la técnica de medición y existen tres enfoques de medición: el enfoque de mercado, el enfoque de costo y el enfoque de ingreso. ¿Ok? Digamos que la entidad va a emplear el enfoque que maximice el empleo de los datos que son relevantemente observables sobre los no observables. ¿Ok? Porque usted cómo cuantifica el cariño que le tiene la persona al vehículo, porque es que con ese vehículo ha estado toda la vida, pues eso no hay cómo medirlo, ¿sí? Entonces, digamos que esas características que son observables, esas son las que priman sobre las no observables, ¿listo? Todo eso que tiene algún tipo de sentimiento, pues digamos que eso es lo que se considera algo subjetivo, y lo subjetivo dentro de las NIF pues casi que no aplica, ¿ok? Entonces, digamos que esas mediciones que son observables están menos sujetas a sesgo y error, por lo que son, digamos que más confiables, ¿sí? Son mucho más fidedignas. Diferente a, no, si es que yo le subo el precio en 10 millones porque es que yo quiero mucho ese carro definitivamente y lo he cuidado y solo lo manejo yo y solamente lo saco de mi casa a la oficina y de la oficina a mi casa, nadie más lo maneja, pues sí, es muy difícil. ¿Quién le corrobora eso? ¿Sí? Entonces, lo que sí es observable, por ejemplo, mirar cómo está el carro de pintura, cómo está el carro en su parte mecánica, cómo están las llantas, porque si usted compra un carro y de una le tiene que cambiar llantas, pues ya es un gasto adicional, ¿sí? Será que ya tiene el SOAT, ya tiene la revisión técnico-mecánica, está asegurado, etcétera, etcétera. Todas esas son cositas que usted puede observar y con base en eso puede lograr determinar y puede inclusive hasta negociar el valor con la persona que está ofertando ese vehículo. ¿Listo? Entonces, esos es como los pasos que se debe seguir para poder determinar el precio de un bien bajo la condición del valor razonable. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Ok, Sí. muchas gracias. Entonces, digamos que acá tenemos, bueno, ¿cuál es el resumen de criterios de medición? ¿Por qué? Porque no todo se puede medir. Ay, perdón. Dije ok y se me activó la búsqueda en Google.
Me han pasado cosas peores. Bueno, entonces, cuando hablamos de ese resumen de criterios de medición, pues básicamente lo que nos quiere decir es que no todos los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos se pueden medir de la misma manera o bajo el mismo criterio, ¿sí? Todo tiene, digamos que existen muchas alternativas para realizar o para aplicar un buen criterio de medición, dependiendo cómo lo quiero yo reconocer al interior de la organización. Entonces, para el tema de, digamos que aquí tenemos una matriz que me dice la descripción, es decir, el nombre de la cuenta, ¿sí? Es esta primera columna. Luego me indica, ok, si usted es grupo 1, que le aplican las NIF plenas, entonces viene lo que es la norma que aplica la medición inicial, el parágrafo que aplica de esa norma, digamos que en este caso de la NIC 16, aplica el parágrafo 15, y la medición posterior, ¿cómo se hace? Entonces aquí nos explica qué parágrafo es el que se tiene en cuenta, el 29, y cuál es la medición de balance de apertura, ¿ok? Luego viene la columna para NIF Pymes, ¿sí? Y luego viene lo que era el estándar de contabilidad antiguo que se manejaba en Colombia antes de implementar las NIF, ¿ok? Entonces son tres tipos tres criterios que vamos a utilizar para realizar la medición de una misma cuenta. Por ejemplo, si miramos la propiedad, planta y equipo, si fuéramos una empresa del grupo 1, tendríamos que aplicar la NIC 16 para hacer el proceso de medición inicial, ¿ok? Y ahí, ese proceso de medición inicial me dice, ok, lo mejor es que una propiedad, un bien que usted cataloga como propiedad, planta y equipo, mídalo al costo, ¿ok? ¿Qué significa esto al costo? Que es el valor que usted pagó por el bien, más todas las arandelas que incurrió para que ese bien estuviera prendido y funcionando, ¿ok? Entonces imagínese, por ejemplo, una, una máquina que vamos a traer, vamos a importar una máquina desde Israel y en Israel tenemos al proveedor y le decimos, hombre, ¿cuánto me vale la máquina? No, la máquina le vale $50,000. Ok, listo, me interesa. ¿Cuánto me vale esos 50,000 que incluye? Ah, no, $50,000 incluye hasta que yo le deje la maquinaria puesta en puerto. Ah, bueno, hay otros que me dicen, no, que le dejo la maquinaria ya sobre el barco, o sea, ahí almacenada en un container dentro del barco. Ya de ahí para adelante es su responsabilidad. Ah, ok, dependiendo de eso, pues me sube el valor o me disminuye. Entonces, supongamos que nos costó $50,000 y me dejan la maquinaria en el barco. Entonces, yo digo, listo, ¿ahora qué necesito? Necesito pagar el flete de Israel a Colombia. Necesito asegurar la mercancía porque eso puede llegar a pasar algo en el trayecto, ¿sí? Puede también, digamos que, ocurrir que, bueno, puedo incurrir en otro gasto, que es cuando llegue a puerto, descargar la mercancía. Eso no está incluido, entonces me toca pagar para que una grúa o, sí, por lo general es una grúa, la que se utiliza para descargar toda esa mercancía, entonces me toca asumir ese cobro, me toca asumir que esa mercancía no la puede revisar directamente la DIAN de una vez, sino que eso se toma su tiempo, entonces ¿qué hacen? La almacenan en una bodega y me toca pagar el arriendo de esa bodega hasta que la revisen y me digan, listo, aprobado, usted tiene que pagar tanto de impuestos de nacionalización, miércoles, otro gasto que tengo que asumir. Luego de eso, entonces ya viene, por ejemplo, bueno, listo, don Alexander, ya tiene la mercancía, se la puede llevar. Entonces, contrate un servicio de courier que me traiga la mercancía a Bogotá, porque es que eso llegó directamente a Cartagena, y yo necesito que llegue a Bogotá, entonces tengo el camión que me la va a traer, ese camión, yo tengo que asegurar la mercancía otra vez, ¿sí? Cuando llega la mercancía me dicen, listo, aquí está, suponga que son unas neveras para instalar un cuarto frío. Entonces yo, listo, ¿y ahora en dónde las voy a llevar? Sucede que son con luz trifásica y no sé, y yo no hice ninguna adecuación física, ¿sí? Ninguna adecuación de la planta física para poder meter esas neveras que funcionen bien, que cumplan con las condiciones que me dio el proveedor, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo digo, uy, mi chica, ¿ahora qué hago? Entonces tengo que hacer esa obra civil para adecuar un espacio apropiado para colocar ahí las neveras. Entonces, hago la adecuación, esos son más gastos, eso suma al valor del activo fijo, en este caso de la maquinaria,
y ya tengo el cuarto fijo, el cuarto frío. Pero además la norma me dice, pues muy chévere que ya la tenga lista, pero usted me tiene que medir cuánto vale desmontar esa maquinaria una vez la vida útil de ese cuarto frío ya se ha vencido, ya ha finalizado. Entonces, tengo que proyectar cuánto me puede llegar a costar en 10 años desmontar de ese cuarto frío y volverlo a montar para traer unas neveras mucho más nuevas, que ahorren más energía, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso yo lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Para poder definir cuál es el valor total de ese cuarto frío al momento en que yo lo prenda, al momento en que yo lo ponga en uso dentro de la organización. ¿Listo? Eso es la medición inicial. Recuerde que tenemos dos tipos de mediciones. La medición inicial va de la mano con el reconocimiento. Entonces yo reconozco que es una propiedad, planta y equipo y la mido al costo. Entonces sumo todo lo que en los gastos y costos en los que incurrí, se lo sumo y ese es un mayor valor de esa nevera o de ese cuarto frío. ¿Ok? Si me costó $50,000 lo liquido a la tasa representativa del día, entonces digamos que nos costó 250 millones de pesos y esos 250 millones le sumo todas las otras arandelas en las que incurrí, póngale que son 50 millones. Entonces la maquinaria, ese cuarto frío ya no me vale 250, sino que me costó definitivamente 300 millones de pesos. ¿Ok? Esa es la medición posterior. ¿Ok? ¿Por qué tengo que hacer medición posterior? Porque yo hago cierres contables, mínimo una vez al año. Supongamos que compramos esa maquinaria y la registramos en nuestra contabilidad el 2 de enero. A 31 de diciembre yo tengo que hacer el cierre y decir, ok, esa maquinaria que compré y que me costó 300 millones de pesos, a 31 de diciembre de 2023, ya no vale 300 millones, sino que por la depreciación ya vale 270 millones. ¿Sí? O sea, ya digamos que perdió valor, perdió 30 millones de pesos por su usabilidad que se le dio a lo largo de ese periodo. ¿Listo? Esa es la medición posterior. ¿Listo? Y cuando digamos que tenemos que hacer cuando se va a realizar la medición para el balance de apertura, se hace con el valor razonable. ¿Ok? Pero por lo general uno lo que utiliza es el tipo de medición, es al costo, tanto para la medición inicial, para la medición posterior, entonces se hace o el modelo del costo o el modelo de revaluación. Cualquiera de estos dos aplica. ¿Listo? Si soy grupo 1. ¿Por qué? Porque si soy pyme, o sea, grupo 2, aquí me dice que no se permite el modelo de revaluación para las NIF, para la aplicación de las NIF para pymes. Aquí aplica también la medición al costo. Y para lo que era el tema de la contabilidad antigua, se utilizaba el valor de realización, el valor actual o el valor presente de esa maquinaria. ¿Ok? Entonces, mire la diferencia, cómo puede llegar a cambiar entre un estándar y otro el tipo de criterio que voy a utilizar al momento de decir cuánto me costó la compra de una maquinaria, cuánto me costó la compra de un vehículo, de un edificio, etcétera, etcétera. Si es un activo intangible, ¿qué debo hacer? Entonces, para el tema de activos intangibles, me dice la norma, bueno, si usted es NIF grupo 1, entonces lo rige la NIC 38 y ahí le dice, ok, si es medición inicial, hágalo al costo, ¿sí? Y la medición posterior la va a hacer al valor razonable o al modelo del costo, ¿sí? Y si es una NIF pymes, hágalo al costo también y no se permite el modelo de revaluación, eso está prohibido para las NIF pymes y no existen intangibles con vida útil indefinida ni generados internamente. Y en la contabilidad antigua se utilizará el valor recuperable de su uso futuro o su valor de realización. Y así con cada una de las cuentas, propiedades de inversión, con activos biológicos, con arrendamientos, inventarios, ingresos ordinarios, instrumentos financieros básicos, instrumentos financieros derivados, todo esto. Entonces, cada uno dice qué norma la que le aplica, cómo se realiza su proceso de medición inicial, su proceso de medición posterior, cómo se hace bajo NIF Pymes y cómo se hacía anteriormente con la contabilidad antigua. ¿Listo? Esta presentación yo se las voy a publicar, se las publico y debajo, bueno,
les voy a publicar, que me enredé. Cuando publique el video de esta grabación, debajo de ese video va a ir esta presentación, con el objetivo que puedan tener esta matriz y la puedan estudiar. ¿Listo? Luego, el principio de medición, según las NIF, entonces, digamos que estamos hablando acerca de lo que es el valor o costo histórico, ¿sí? Ese valor o costo histórico se divide o lo componen dos fuerzas independientes. La primera es el precio de la transacción y la segunda los costos de transacción, ¿ok? Digamos que ese precio de transacción se calcula con base en el valor razonable, ¿sí? Y ese valor razonable se sustenta en tres enfoques, en el enfoque de mercado, en el enfoque de costo o en el enfoque de ingreso. Entonces usted va a tener que definir por cuál de estos se va para poder realizar esa medición a valor razonable, ¿ok? Y esta es la jerarquía del valor razonable. ¿Por qué se habla de jerarquía? Digamos que es más como un tema de eh, llamar la atención sobre lo importante que es el valor razonable y cómo, en qué etapa es muy importante el valor razonable y en qué etapa no es tan chévere aplicar el valor razonable. Entonces, imagínense que tenemos acá un nivel uno. Entonces nos dice que este nivel uno recopila datos de entrada plenamente observables, por ejemplo, precios no ajustados cotizados en un mercado activo para activos y pasivos idénticos que la entidad pueda valorar a la fecha de medición. Este nivel uno es el nivel más confiable porque no puede ser manipulado por quien lo aplica, simplemente se basa en los parámetros del mercado. Por ejemplo, usted va y compra unas acciones. Las acciones se rigen con base en el precio del mercado. Entonces, el comisionista de bolsa le dice, ah, sí, esas acciones están hoy a 16,000 pesos. Ok, no las va, o sea, difícilmente ese accionista las va a vender más baratas o se las va a vender más caras porque usted le dice, no, pero es que ahí el mercado, la bolsa de valores dice que el precio de la acción a hoy es de 16,000 pesos. Entonces, a eso se las compro. Ah, bueno, listo. Entonces, digamos que se hace con base en eso. Ese es un parámetro que es muy seguro, es muy confiable y usted puede verificarlo en cualquier momento. Viene un nivel 2 que es mucho más bajo que el primero que vimos. Este nivel 2 hace referencia a que los datos de entrada diferentes a los precios cotizados dentro del nivel 1, o sea, dentro del nivel anterior, que sean directa o indirectamente observables, por ejemplo, el flujo de caja descontado utilizando la tasa oficial. Entonces, este nivel 2 sigue utilizando datos o métricas del mercado, pero ya no es tan fácil, ya no es fácilmente detectable. ¿No? Yo no detecto el precio de inmediatamente porque le tengo que hacer cálculos adicionales para poder determinar ese valor razonable de ese bien. Entonces, pues digamos que por el hecho de tener que aplicar ese tipo de fórmulas, ese tipo de cálculos, pues digamos que le quita algo de validez a todo lo que tiene que ver ese valor razonable. Y el último, y el más malo de todos, es el nivel número 3, que hace referencia a que ese valor razonable, bueno, digamos que hace énfasis en que los datos de entrada no son observables, ¿sí? Aquí no hay datos de entrada, entonces digamos que es menos confiable por eso, porque es potencialmente susceptible de ser manipulado por quien lo aplica, ¿sí? Entonces imagínense por acá dice, ejemplo, flujo de caja descontado utilizando la tasa definida por el área de tesorería sobre la base de un modelo interno. Pues Drácula cuidando el banco de sangre. O sea, ¿cómo yo voy a comprar un título de una empresa en donde la empresa manipula el precio dependiendo del cliente o dependiendo a quién se lo quiere vender? Pues no es nada confiable. Entonces, ese tipo de bienes que yo ya veo que puede llegar a ser fácilmente manipulable su precio, pues opto por no adquirirlo de esa manera, ¿ok? Porque no es confiable, porque puede que me estafen o que me cobren más que lo que está cobrando el mercado y pues digamos que no es como tan chévere y no se utiliza tanto dentro de las transacciones contables, ¿ok? Y ahora sí, entonces veamos el caso práctico. Aquí necesito que me ayuden, que participen para poder determinarlo. Entonces, este caso práctico
habla acerca de unas inversiones que están disponibles para la venta y son medidas a valor razonable. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? La empresa Inversiones UBSA adquiere el 2 de enero de 2018 2.500 acciones, ¿sí? Son acciones, bueno, aquí hay que también tener en cuenta cuál es el propósito para el cual yo adquiero un bien, ¿ok? Puede que yo tengo mi empresa, compro una bodega que están vendiendo aquí al lado porque está muy barata, el señor entró en quiebra, entonces él está rematando todo y es una muy buena opción y se la voy a comprar. Yo no la necesito como empresa, sino que voy a aprovechar ese gangazo. Entonces le digo, listo, le doy tanto, ok, le doy 500 millones. Uy, no, pero vale 800, le doy 500 ya, si le sirve. Ok, listo, entonces si hagamos papeles y todo, listo, 500 millones. Yo no quiero utilizar esa bodega, o sea, no la tengo, o sea, y no voy a hacer nada. Entonces, sería un error determinar que esa bodega yo la voy a catalogar dentro de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque yo no la voy a utilizar para el desarrollo de mi objeto social. Yo la tengo ahí y lo que voy a hacer es arrendarla, ¿ok? Entonces, para arrendarla, yo sí digo, bueno, no la llevo a propiedad, planta y equipo, sino que la llevo como una propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque la voy a poner a que produzca unos ingresos de manera constante a lo largo de un año de forma mensual. ¿Ok? Entonces, hay que tener claro para qué se hace ese tipo de transacción, cuál es el propósito, qué es lo que está detrás de esa transacción para poder saber cómo la voy a contabilizar. En este caso, son 2.500 acciones que van a estar disponibles para la venta, es decir, las estoy comprando únicamente con ánimo de especular. ¿Qué es especular? Que tan pronto el valor de la acción sube al máximo, en ese justo momento yo salgo al mercado y las vendo. ¿Ok? Entonces me gané una buena plata por el simple hecho de venderla en el pico en que se debió vender esas acciones. ¿Ok? Entonces, compramos el 2 de enero 2.500 acciones que yo quiero tener para la venta. Mire, estas acciones irían como un instrumento financiero. Pero si yo quiero comprar esas 2.500 acciones porque mi intención como empresa es tener el control de esa empresa, de la otra empresa a la que le estoy comprando las acciones, o sea, yo empiezo con 2.500, en 6 meses compro 5.000 acciones, en 2 meses más vuelvo y compro otro paquete de acciones y así voy comprando de a poquitos hasta que llego a tener la mayoría absoluta de acciones en esa organización. Y eso ya me hace a mí tomar decisiones importantes al interior de la empresa, porque yo ya tengo el control de la empresa. ¿Ok? Entonces, una cosa es tener acciones o comprar acciones con un sentimiento especulativo, venderlas cuando suba su precio, y otra es tener acciones cuando yo quiero tener el control de esa empresa. Si fuera ese el caso, esas acciones no irían como instrumentos financieros, sino que irían al patrimonio. ¿Ok? Entonces, mire la diferencia solo por el hecho de saber cuál es el propósito que yo en esa compra tengo en ese tipo de inversiones. ¿Ok? Entonces, estamos claros en que compramos 2.500 acciones que queremos vender en el mejor momento, las compramos cada acción a 1.000 pesos y tuvimos que asumir unos gastos por la compra de esas acciones de 270.000 pesos. Es decir, yo fui a un comisionista de bolsa, le dije, hombre, hágame un favor, yo quiero comprar acciones de tal empresa. Entonces él me hizo un estudio, me dijo, uy, sí, sí, chévere, esa es buena opción, a usted le sirve o no le sirve, compre aquella. No, a mí no me interesa, yo quiero esas. Bueno, ya su problema, usted toma la decisión y listo, sigue con eso. Entonces, en ese tipo de casos, digamos que yo por ir a asesorarme de un comisionista de bolsa, pues él me va a cobrar un servicio. Entonces, pago lo que me cobran por las acciones, las 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una, más los 270.000 pesos. ¿Qué pasa con estos 270.000 pesos? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que es un mayor valor de las acciones? ¿Cómo debería yo registrar esa compra en ese momento uno? ¿Cómo lo ven ahí?
Sería como un mayor valor del costo, ya que Eh, los gastos los estoy incurriendo en la compra, en el momento de la adquisición. Perfecto, sí, eso es un mayor valor de ese instrumento financiero que está adquiriendo, ¿ok? Muy bien, Verónica. Entonces, luego nos dice el ejercicio, el valor razonable a 31 de diciembre del año en que las compramos fue de 3.250.320. Y el 31 de julio del año siguiente, del 2019, ¿qué hicimos? Vendimos esas acciones porque el precio había subido. ¿Y las vendimos en cuánto? En 3.630.500 pesos. Ese es el enunciado del ejercicio. Y nos solicitan. Entonces nos dice, ok, ahora con esa información determine el costo de adquisición. Segundo, determine el valor razonable a 31 de diciembre de 2018, o sea, a la medición posterior dentro de ese año 2018, luego determine la utilidad de la venta de las inversiones y luego haga los asientos contables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí es básicamente determinar el costo de adquisición. ¿Cómo lo harías, Verónica? Las 2.500 acciones por 1.000, que serían 2.500.000, más los 270.000, Perfecto, muy bien. que me Esa es daría la... 2.770.000. Ajá. Perfecto. Ese es el reconocimiento que yo voy a hacer. Digamos, yo ya reconozco que es un instrumento financiero porque son unas acciones y además son acciones que yo voy a vender en determinado momento, ¿ok? Cuando suban de precio. Entonces, ya hice ese reconocimiento, sé que son instrumentos financieros, ahora hago la medición. Para poder determinar la medición, yo lo que hizo Verónica fue tomar las 2.500 acciones, las multiplicó por 1.000 pesos y le agregó los 270.000 en que incurrimos para poder tener esas acciones en nuestras manos. ¿Ok? Usted me puede decir, pero yo las puedo comprar por internet y no incurro en eso. Ok, sí, no, no hay ningún problema. Si no incurre en este gasto, pues obviamente simplemente registra los 2.500.000 de las acciones. Pero en este caso el ejercicio nos indica que las compramos a través de un comisionista de bolsa. Digamos que el servicio que ofrece un comisionista de bolsa básicamente está orientado a definir el perfil de ese inversionista. ¿Qué quiere decir definir el perfil? Comienza a decirle, bueno, por ejemplo, que usted es una persona natural. Entonces, bueno, ¿cuántos años tiene? Tantos, ok. ¿Cuánto devenga mensualmente? No, yo gano tanto. Ok, listo. Eh, ¿Con quiénes dependen de usted? No, 3 hijos, tengo a mi ex esposa, tengo otra esposa ahorita, y ella va a tener otro bebé. Está con una cantidad de responsabilidades. Entonces, como que ya el comisionista de bolsa dice, uy, este señor está como grave. ¿Por qué dice que está grave? Porque esa persona tiene menos tolerancia al riesgo. Es decir, ustedes saben que las acciones están dentro de un mercado muy volátil. ¿Por qué se dice que es volátil? Porque cualquier efecto le puede hacer que suba el valor o que baje el valor de esa acción. Por ejemplo, si fuéramos un laboratorio, ese laboratorio nos indica o nos dice, mire, usted puede, digamos que las acciones hoy, vale, cada acción está cotizada en el mercado a 22.000 pesos. Ok, listo. Y usted compra esas acciones. ¿Qué pasa? Que en 2 semanas le cayó la FDA y le empezó a hacer una investigación porque estaban utilizando químicos de muy mala calidad, porque estaban vendiendo productos vencidos, qué sé yo, la razón que sea, eso es un escándalo. Entonces, de inmediato, el valor de esa acción comienza a caer. ¿Ok? Se disminuye ese valor de esa acción y ahí es en donde entramos en default y podemos, nosotros, si no hemos hecho esa medición de la tolerancia al riesgo, podemos perder muchísima plata en cuestión de días, incluso de horas. ¿Ok? Entonces, lo que dice el estudio que nos hace ese comisionista de bolsa es, bueno, medirnos esa tolerancia al riesgo y nos dice, mire, yo le recomiendo que cuando el precio de la acción caiga en un 15%, salga y venda. O sea, no espere más. Usted no aguanta más porque usted pierde más plata y le va a doler más porque su nivel de tolerancia al riesgo es mínimo. ¿Sí? Diferente a una persona que tiene mucho dinero, que se mueve siempre en tema de acciones y todo eso, le dice, no, usted tranquilo puede hacer que la acción le baje al 80%, pero
usted por su músculo financiero, por su tolerancia al riesgo, lo puede soportar. Ahora, si el cliente es el que decide, ¿no? Yo veo que está bajando el precio, de una vez salgo y lo vendo, ¿sí? No me voy a esperar a que caiga un 80% su precio, más si me estoy enterando que es que le están haciendo una inspección, que está teniendo problemas de liquidez la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, para eso es que funciona el acudir a un comisionista de bolsa. Entonces, después de esa carreta, ya definimos el primer punto, que nos dice determine el costo de adquisición. Y el costo de adquisición fue de 2.770.000 pesos. Segundo, nos dice, con base en ese enunciado, ahora determine el valor razonable al 31 de diciembre de 2018, es decir, la medición posterior. Entonces, esa medición posterior, no, hay que tener en cuenta el texto, porque nos dice, mire, la empresa de inversiones UBSA adquiere el 2 de enero, o sea, el 2 de enero compramos esas acciones, ¿en cuánto? En 2.770.000, ¿listo? Y nos dice, el valor razonable al 31 de diciembre de 2018 fue 3.250.320. Entonces, yo no puedo decir, medición posterior, 3.250.320. ¿Por qué? Porque el software contable dice, medición inicial, 2.770.000, medición posterior, 3.250.000, total de esas inversiones, me suma 5 millones, fácilmente 6 millones y pico, ¿sí? Esa es la suma que hace el software contable, ¿ok? Por ende, usted no puede llegar y meter esta cifra ahí, porque es que el ejercicio me decía que el valor razonable era de 3.250.000. No, a ese valor usted puede llegar a vender las acciones, pero lo que debe determinar es la diferencia, ¿ok? Entre el valor inicial y lo que vale lo que está estipulado este valor razonable, para esa diferencia llevarla como medición posterior hecha a valor razonable. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí ese punto? ¿Quién quiere desarrollarlo? La diferencia serían 300 pesos. 300 O sea, pesos. esos 3.250.000 entre las 2.500 acciones. Bueno, ¿quién tiene otro concepto? No había que restarle a los 2.270.000, que sería la compra o la adquisición inicial, menos, porque es la diferencia, ¿cierto? Entonces Sí. sería menos los 3.250.320, me dan 980.320. Ok, entonces miremoslo con detenimiento. Tenemos acá las 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una, más los 270.000, eso me da 2.770.000. Si yo tomo el valor razonable que el ejercicio me lo da, no siempre se lo va a dar a uno el ejercicio. En este caso nos dan el valor, nos dice, si usted vende las acciones a 31 de diciembre, esas acciones le valen 3.250.320. Si usted tuviera que las vendiera ese 31 de diciembre, lo que usted registraría como utilidad sería los 2.770.000, porque es que el problema, Juliet, fue que hiciste mal la suma. Es decir, son 2.500 acciones por 1.000 pesos, da 2.500.000, más 270 da 2.770.000. Tú hablabas de 2.270.000, se te quedaron ahí 500.000, que obviamente con la utilidad, ¿perdona? Que sí, profe, me equivoqué ahí en la suma. Exacto, sí, pero bueno, no hay ningún problema, el concepto está claro. Entonces, digamos que en este tipo de casos, uno lo que hace es toma el valor razonable al final del periodo, 3.250.000, le resta la inversión que se hizo, la inversión inicial que suma 2.770.000, y esa diferencia me da 480.320, que es lo que se estima en la utilidad en caso que las venda, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo registraría como medición posterior de ese instrumento financiero. Medición inicial, 2.770.000, medición posterior al 31 de diciembre de 2018, 480.320. De manera tal que el software contable, ¿qué hace? Suma
los 2.770.000 más los 480 y me dice, esas acciones que fueron compradas el 2 de enero en 2.770.000 a 31 de diciembre valen 3.250.320. Esa es la cifra que va a aparecer en el estado de situación financiera. ¿Ok? Va a decir allá, instrumentos financieros, acciones disponibles para la venta por valor de 3.250.320. ¿Listo? Digamos que esa es la concepción de poder registrar esa medición posterior. Entonces, ¿claro hasta ahí o hay alguna inquietud? Profe, Sí, a mí no señor, me claro. queda claro qué sería el valor razonable. Ok, el valor razonable es, tú las quieres vender las acciones el 31 de diciembre. ¿Qué haces? Entras a la Bolsa de Valores de Colombia, buscas la empresa, qué sé yo, digamos que compramos acciones de Ecopetrol, porque aquí no nos dice de qué empresa compramos. Entonces compramos 2.500 acciones de Ecopetrol a 1.000 pesos. Tú las quieres vender, entras y consultas en la Bolsa de Valores de Colombia a cómo está el valor de las acciones de Ecopetrol al 31 de diciembre. Y nos dice, las acciones de Ecopetrol, digamos que aquí básicamente uno puede decir, esas acciones cuestan, si fuera 3.250.000 y compramos 2.500, entonces haríamos la división y nos dice, mire, el valor razonable de esas acciones a 31 de diciembre es hagamos la operación, ¿alguien tiene por ahí una calculadora? 3.250.320 dividido 2.500. 1.300. Exactamente, entonces el valor razonable, que es el valor del mercado, diferente a si tú se las vas a comprar, le vas a comprar las acciones a un accionista que está por ahí encartado y dice, no, yo quiero vender las acciones. ¿A cómo las vende? No, a 1.800. No, pues está loco, en el mercado vale 1.300, ¿cómo las va a vender a 1.800? Yo no las compro. Entonces posiblemente uno encuentra, más bien sí, accionistas que dicen, no, mire, necesito la plata ya, las vendo valen 1.300 hoy, se las vendo a 1.150 como para que se gane usted algo. Bueno, es un buen negocio, se las compro, ¿sí? Eso ocurre muchísimo hoy en día cuando uno quiere comprar acciones y lo hace a través de aplicaciones. Entonces uno hace la oferta, dice, quiero comprar 1.000 acciones de Ecopetrol y las compro estas nos salieron a 1.300, entonces digamos que las compro a 1.200. Puede que haya por ahí algún accionista que diga, uy, sí, necesito la plata, mire, le vendo 5.000 acciones a ese precio. Bueno, listo, de una vez, me consigna, le entrego el título de las acciones y listo, ya digamos que me desentendí yo ya vendí esas acciones y la persona que las compra ya es poseedor de otro grupo más de acciones de Ecopetrol. Entonces, eso es el valor del mercado. Entrar, por ejemplo, a un mercado seguro, en este caso, cuando se habla de acciones, el mercado seguro es la bolsa de valores, que es la que rige el precio de acción de las empresas en Colombia. Entonces, a eso hacemos referencia con ese valor razonable. Valor razonable es en donde, digamos que el valor razonable es el que da el mercado. ¿Qué es el mercado? Un sitio físico en donde convergen vendedores y compradores, ¿ok? Y ahí sale un valor que es el valor del mercado y ese valor del mercado tiene una característica muy importante y es que es un valor confiable, ¿ok? Por eso el estándar internacional toma casi que muchas de sus mediciones con base en el valor razonable. ¿Sí me hice entender, Juliet? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, ya tenemos el segundo punto. Tercer punto, nos dice ahora determine la utilidad de la venta de las inversiones. ¿Por qué? Porque es que el 31 de julio de 2019, digamos que ya hoy es 31 de julio de 2019, decidimos vender las acciones y las vendimos en 3.630.500 pesos. Entonces nos dice, determine la utilidad de la venta de las inversiones. Entonces, ¿cómo lo determinarían? El valor razonable del 31 de diciembre menos el valor de la venta. Pero digamos que hoy estamos a 31 de julio, ¿a ese valor es al que hace referencia? O sea, a estos 3.630.000 o al valor del 31 de diciembre que era este.
Al 31 de diciembre, que fue que hice la medición posterior. O al Mm, 31 de julio tengo que volver a hacer un valor, el valor razonable. Pues digamos que aquí ya las vamos a vender y entramos a la bolsa de valores y dijimos, bueno, ¿en cuánto están las acciones? Porque hubo un escándalo y Ecopetrol ganó ese escándalo, entonces, ¡pum!, el valor de acción se subió. Entonces, entra a ver a cómo están. Entraron y dijeron, uy, hermano, buena opción, el precio está en tanto. Y las podemos vender, esas 1.000 acciones, en 3.630.500. Entonces, como yo ya las voy a vender, yo lo que debo tomar es este valor razonable a 31 de julio de 2019, los 3.630.000, y le resto la compra o en lo que incurrí yo para poder adquirir esas acciones, que fueron los 2.770.000. Entonces, el precio al que las estoy vendiendo menos el precio de adquisición me da la utilidad. En ese caso, esto queda así, 3.630.500 menos los 2.770.000, esta es la medición posterior, ¿sí? Y esta es la medición inicial y esta es la utilidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestras acciones las compramos para venderlas en el mejor momento en el que nos rindieran el máximo de utilidad. Y solo por haber hecho esa inversión y tener esa inversión por el tiempo, un lapso de año y medio, pues obtuvimos una ganancia de 860.500 pesos. Entonces, básicamente, así es como se calcula esa utilidad. El momento en el que yo vendí, al precio que las haya vendido, yo pude haber tenido un problema económico. Y dije, me costaron 2.770.000, pero tengo que pagar nómina, tengo que pagar no sé qué, si se más. No, mire, ¿sabe qué? Y el precio de acción está qué sé yo, digamos que si yo vendiera esas 1.000 acciones, no me van a dar 2.770.000, sino que me dan 2.400.000. Pero como yo necesito la plata, digo, listo, se las vendo. Entonces, en ese caso, sería tomar los 2.700.000, los 2.770.000, que fue mi inversión inicial, y le resto el valor en el que las vendí. Y ahí pues voy a tener una pérdida por venta de esas acciones, ¿ok? Eso es muy común, eso pasa en el mercado accionario, eso pasa cuando hacemos movimientos de inversiones, porque no siempre se gana, ¿ok? Pero pues habrá que buscar el mejor momento para eso. Y luego de esto, lo que nos pide es, ok, ahora haga las transacciones contables para poder determinar cómo quedan cómo queda eso reflejado en nuestra contabilidad. Entonces, en ese punto, digamos que lo primero que habrá que hacer es, obviamente, reconocer la inversión que hicimos, ¿sí? Ese activo financiero, inversiones, que fue, digamos que está catalogado en el grupo 12 y el número de la cuenta es el 120540, denominado inversiones en acciones de compañía hotelera, por el valor de 2.770.000, ¿ok? Y eso nos generó una cuenta por pagar comercial a un comisionista de bolsa por valor de los 2.770.000, ¿sí? Porque por lo general yo hago la transacción, el comisionista me dice, ya le compré las acciones, ahora usted me paga y me paga eso en 2 días. Ok, me entregó ya la cuenta, yo causo esa cuenta, genero el trámite a nivel de tesorería, sale el cheque a nombre de ese comisionista de bolsa y listo, ya quedó resuelto el tema. Entonces, hago la cancelación de esa cuenta por pagar a comerciales. Entonces, la cuenta 238010 pasa al débito por 2.770.000 y va contra el disponible, bancos, 2.770.000 al débito. Entonces, ¿aquí qué hice? El día 2 de enero de 2018 reconocí la transacción y a los 2 días después medí esa transacción, ¿ok? Reconocí y medí esa transacción. 2.770.000 fue lo que me costó. Dije que a los 2 días, no, es un error. Yo el mismo día que compré las acciones, pacté el precio, ¿sí? Que la pagué 2 días después es otro cuento, pero como yo ya lo pacté, ya ahí me emitieron una factura por el valor de la compra de esas acciones, que asciende a 2.770.000. Y a los 2 días, cuando giro el cheque, ya procedo a cancelar esa cuenta por pagar comercial. Ese es el primer asiento contable que hacemos. Luego, hay que hacer, esto que hicimos es el reconocimiento y qué más. Y el pago.
Ok, pero para hacer el pago tuvimos que realizar la medición inicial. Entonces, recuerden que el reconocimiento y la medición inicial van de la mano, ¿ok? Esos son hermanos siameses, van pegaditos los dos, reconocimiento y medición inicial. La medición posterior la hago yo al cierre del periodo y es la que vamos a hacer acá. A 31 de diciembre yo debo realizar la medición posterior de esas acciones. ¿Por qué? Porque no las he vendido, todavía las tengo en mi poder. Entonces debo decir, ok, ¿a cómo están esas acciones hoy en día? Entonces, a 31 de diciembre del 2018, tengo el activo financiero inversiones bajo la subcuenta, y mire este indicador, guión 02, me determina la revalorización de acciones, ¿ok? ¿Por cuánto? Por la diferencia entre lo que valen las acciones a 31 de diciembre menos la inversión inicial. Y eso me da una diferencia de 480.320 y lo llevo contra una cuenta de ingresos no operacionales, otros revalorización de acciones al crédito 480.320. No lo puedo llevar a utilidad porque no las he vendido. Las tengo todavía en mi poder, pero como la norma me dice, usted tiene que realizar la medición posterior en todas las transacciones, activo, pasivo, ingresos, gastos, en todo tiene que realizar la medición posterior. Entonces, haga la medición de las acciones y así se hace esa medición. ¿Listo? Y ya el día que vendo esas acciones pasa lo siguiente. Entonces, ahí ya tengo lo que es, me ingresa porque vendí las acciones el 31 de julio de 2019, vendí esas acciones, entonces me entró al banco 3.630.500 pesos, de ahí, entonces, básicamente descuento o acredito esas acciones porque ya no las tengo, entonces las llevo al crédito, 3.250.320, que fue el valor al que estaban medidas esas acciones al 31 de diciembre del año 2018. Recuerdan que el ejercicio nos decía, y la medición posterior era de 3.250.320. Entonces yo aquí no puedo decir, las acciones me costaron 2.770.000. No, porque usted ya hizo la medición posterior y con base esa medición posterior del 31 de diciembre se convierte en la medición inicial del 1 de enero del 2019. Entonces ya sus acciones no valen 2.770.000, olvídese de eso. Ya sus acciones arrancaron costando 3.250.320. Ese es el valor que tenemos a 1 de enero del 2019. ¿Listo? Y cuando vendimos las acciones, entonces lo que hacemos es, tomamos la cuenta de 42.95.95, que es otros revalorización de acciones que estaba en el crédito, la llevamos al débito, los 480.320, y registramos la utilidad en venta de esas inversiones, que da 860.500 pesos. Esto me da sumas iguales, 4.110.000 y 4.110.820. Así es como se desarrollan ese tipo de casos cuando se nos están presentando casos muy particulares como este. Esto es típico en las organizaciones. ¿Por qué es típico en las organizaciones? Porque no es sano que usted como director de tesorería tenga la plata en la cuenta de ahorros, o peor aún que la tenga en la cuenta corriente. Eso no le genera ningún interés. Bueno, en la cuenta de ahorros le generará ahí algo de intereses, pero ni siquiera le alcanza a recuperar la inflación. Entonces ya está perdiendo dinero. Entonces lo que se hace es, como buena práctica, decir, ok, vamos a tomar de ese dinero, de ese excedente de ahorro que tenemos ahí en esa cuenta de ahorros, vamos a hacer una inversión. Métalo a un CDT, compre acciones, mueva ese dinero de alguna manera, nunca lo deje ahí en la cuenta de ahorros. ¿Ok? Eso era lo que les quería comentar el día de hoy. No sé si me hice entender o de pronto hay alguna duda con la temática que desarrollamos el día de hoy. No, profe. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, como avisos parroquiales, simplemente recordarles que este fin de semana, el domingo, se vence el plazo para la entrega del taller, que es muy fácil, son unas preguntas, y el sábado, en horas de la noche, les envío un correo
indicándoles que el examen ya está habilitado para que puedan proceder a contestarlo desde el domingo a las 00 horas hasta el mismo domingo a las 23:59 de la noche. ¿Listo? Eso para que lo tengan presente, lo puedan responder sin ningún inconveniente y todo fluya de la mejor manera. ¿Les parece? Listo. Profe, una pregunta, ¿y el examen va a llevar ejercicios prácticos, o sea, para tener a mano calculadora o...? Es que como es un banco de preguntas, a algunos les puede salir Ah, un ejercicio, a otros no. Entonces, si no, no me atrevería porque es que como es un banco de preguntas, la plataforma en la que arma el examen de Verónica, la plataforma arma otro examen para Carolina y la plataforma arma otro para Juliet. Entonces decirle, sí, Verónica, te va a salir un ejercicio o dos ejercicios, no te podría asegurar eso, pero sí es bueno tener calculadora a mano por si acaso. Y si lo van a responder ahí en la sí, plataforma, pues, perdón. como es primera vez que los exámenes, entonces quería saber más o menos cómo es la cosa. Ok. No, te vas a dar cuenta que es muy fácil, no tiene ningún inconveniente. Igual yo les mando en ese correo un archivo adjunto con unas instrucciones para que lo tengan presente y puedan, eh, digamos que desarrollar ese examen de la mejor manera posible, ¿ok? Es muy fácil, así que tranquilas. Bueno, no siendo más por el día de hoy, entonces les agradezco mucho la asistencia y pues nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? Listo, gracias, profe, hasta luego. Bueno, Vale. cuídense mucho, Profe, descansen. tenía Dime, un momentico, una pregunta. ¿sí? Profe, no sé si yo el domingo pueda o tenga disponibilidad de presentar el examen. ¿Habrá alguna posibilidad de que sea el viernes que se pueda habilitar? Es que el domingo tengo una feria de emprendimiento y me voy todo el día y no creo que esté. Llegaría pues en la noche o no sé bien. Entonces me No, preocupa. Juliet, el examen no lo puedo habilitar antes, porque pues ya estaría circulando las preguntas hasta el domingo, casi que estaría el examen habilitado desde el viernes hasta el domingo, y pues digamos que es muy alto el riesgo para que empiecen a compartirse preguntas y todo esto. Entonces, sí, me toca es el domingo como único día. ¿Y no lo puedes hacer antes de irte a lo de la feria? Pues sería en la mañana. Porque Igual el está examen, habilitada la madrugada, ¿cierto? perdona, ¿está habilitado acá? Igual porque está habilitada desde la madrugada. Del- Exactamente, ahí lo podrías responder. Bueno, profe, entonces sí, tendría que hacerlo así. Ujú. Listo, Juliet. Ok, no hay problema. Gracias. Bueno, a ti, que estés bien.